La verdad que duró mucho tiempo la generación del documento y del evento que se dio el 15 de octubre de 1979. 7 años antes, que parece un largo tiempo, o sea, en 1972, ya habíamos comenzado a hablar del rumbo que llevaba el país. En 1972 ya habían aparecido los primeros grupos armados, guerrilleros, ya había habido huelgas, había habido asesinatos. Y desde 1932, o sea, 40 años antes, se había establecido en el país una dictadura de militares. Y antes de eso, pues habíamos tenido un levantamiento, como ustedes saben, de los indígenas en la parte occidental del país, con mucha cantidad de muertos. A raíz de ese levantamiento se entronizó una cadena de gobiernos militares, golpes de Estado, y ese modelo ya comenzaba a entrar en crisis. Ese año hubo unas elecciones en las que el partido de oposición, que era una amalgama, una alianza de el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario, o sea, la Socialdemocracia y el Partido Comunista, en una forma minoritaria, habían formado una alianza que se llamaba Unión Nacional Opositora. Y es ampliamente aceptado que la Unión Nacional Opositora, o UNO, había ganado las elecciones. Pero hubo un fraude descarado que les quitó el triunfo. Eso fue a principios de marzo de 1972. Unos días después hubo un intento de golpe de Estado para poder en realidad entregarle el poder a quien había ganado las elecciones. Ese golpe de Estado había fallado. A mí me tocó ir a Estados Unidos a mediados del año y un hermano mío que se llama René Guerra y Guerra, que era militar, estaba estudiando en la Universidad del Estado de Ohio telecomunicaciones. El mismo ejército lo había enviado a estudiar telecomunicaciones. Y bueno, como hermanos, yo soy 2 años mayor que él, comenzamos a discutir la situación del país. Yo había recabado información, trabajaba en ese tiempo como gerente de mercado de una empresa petrolera, la ESO, bueno, la mayor empresa petrolera del mundo. Tenía unas oficinas muy fuertes acá. Las oficinas para toda Centroamérica de la ESO estaban en El Salvador. Entonces yo contaba con mucha información de lo que había pasado en esos meses y antes, porque me tocaba preparar cada mes un reporte sobre la situación económica del país, la situación del mercado y la situación política. Era mi deber informar al gerente cada mes, hacer un reporte sobre todo eso. Así es que contaba con suficientes elementos como para que pudiéramos hablar. Obviamente mi hermano tenía varios años de estar fuera y me interrogaba sobre todo lo que, como sucede ahora, ¿verdad? Cuando alguien llega a Estados Unidos y le empiezan a preguntar a uno que cómo está la tía, en fin, todo eso. La cosa es que preocupados por eso, yo le decía que el rumbo que llevaba el país era hacia un desfiladero, porque los militares no daban oportunidad de que se desarrollara la democracia. Y bueno, comenzamos a pensar, es importante pues que un grupo de personas que no sean políticas comience a trabajar para evitar eso, para que pueda llegar la democracia, pero sin necesidad de fundar un partido político en sí, sino que hacer como un grupo de análisis y de influencia como para cambiar el rumbo del país. Bueno, al regreso de ese viaje yo comencé a hablar con algunos amigos que también estaban preocupados, eran profesionales también. Y 3 años después mi hermano regresó, el 75, había sacado un posgraduado en ingeniería eléctrica en telecomunicaciones. Y pues yo tenía ya mi empresa que había fundado en 1973. Al regresar él, pues ya la situación se había erosionado más todavía. Ya había secuestros de parte de los grupos armados de la izquierda y
asesinatos de parte del régimen militar. Así es que era un conflicto ya abierto, que ya llevaba, pues como decía, desde 1970 y había tenido el preámbulo del levantamiento de 1932. Entonces, mi hermano comenzó a recibir posiciones importantes en el gobierno de ese tiempo, porque era militar, venía muy preparado, y lo que queríamos era persuadir al régimen que era importante, pues, permitir elecciones libres, cambiar el rumbo del país, porque la alternativa, pues, era la guerra civil que ya se veía venir. De repente los sucesos se van acelerando más y más y más. Queríamos persuadir, como decía yo, al régimen y luego al mismo presidente, porque mi hermano tenía acceso al presidente y no se pudo. Entonces, ya en 1979, a principios de 1979, llegamos a la conclusión de que la única manera, pues, era cambiar el régimen mediante una acción militar coordinada, pero no tampoco mediante un clásico golpe de Estado como los que se habían dado tradicionalmente en el país, donde simplemente un militar se alzaba, rehusaba obedecer la orden del presidente y establecía otra dictadura más, sino que esto se trataba de un acompañamiento de las fuerzas políticas del país y un programa que estuviera basado en el respeto a los derechos humanos, en el cese a la violencia y a la corrupción, a la distribución más equitativa de la riqueza y al desarrollo del país como puntos fundamentales. Entonces, estudiando la historia y ciertos libros históricos también, como por ejemplo uno que se llama El Salvador, la Tierra y el Hombre, que es una tesis doctoral de la Universidad de Oxford, Richard Browning, donde narra exactamente lo que sucedió cuando a los indígenas les robaron las tierras, las mejores tierras para cultivar el café, allá por 1869. Veíamos pues que eso era daba como resultado la crisis que vivíamos, pues ese malestar, esa injusticia que se había dado, y luego pues el levantamiento del 32. Pero también por otro lado teníamos algunos sectores de la extrema izquierda que predicaban justamente el cambio hacia un estilo chino-soviético, ¿verdad? Y nosotros decíamos, bueno, la verdad es que sería cuestión de saltar de la sartén al fuego, ¿verdad? Porque sabíamos que un modelo soviético ya comenzaba a colapsar en la Unión Soviética y que lo importante era encontrar un equilibrio, ¿no?, en el que el país pudiera crear una adecuada justicia social, como decíamos, una distribución más equitativa de la riqueza. Y enfocábamos también el programa en una reforma agraria moderna, porque, como hablaba, el despojo de las tierras indígenas se había creado ese problema fundamental, ¿no?, donde la tierra se le arrebata a un sector, se les hace siervos, porque el indígena que era propietario de las tierras se vuelve siervo, se vuelve colono de las haciendas, ¿no? Y eso más todavía, y luego no tiene oportunidades, además de que se le ha robado la tierra. Entonces esa injusticia histórica había que arreglarla, pues. Y en ese tiempo el gobierno tenía muchas tierras ociosas, había cerca de 10.000 manzanas de tierras ociosas donde podía comenzar un proyecto, si lo podemos llamar piloto, para comenzar a crear pues propiedades, pequeñas propiedades para la gente que no tenía tierra, y de ahí pues ir avanzando. Entonces a raíz de eso pues se llegó al 15 de octubre de 1979. Por otro lado, algo que acompañaba también, digamos, que inspiraba lo que tratamos de hacer en 1979 fue la presencia de Monseñor Romero. Ustedes saben que desde 1977 él fue nombrado arzobispo de San Salvador y comenzó su predicación
justamente, como yo decía, en los momentos en que el conflicto se agudizaba más y empezaban a asesinarse sacerdotes, también profesores, sindicalistas, él denunciaba todos esos abusos de los derechos humanos y hablaba de la violencia estructural. Él hablaba muy sabiamente pues, de que la raíz de todo era la violencia estructural, o sea, aquella que había creado el despojo de las tierras, la falta de oportunidades para la gente. Entonces, por otro lado, en las universidades también había sectores de análisis y había como una conclusión sobre todo pues, en la Universidad Nacional y en la UCA, donde nosotros contábamos con amigos. Uno de los amigos en ese momento había llegado a ser presidente de la Asamblea Universitaria, un médico que había sido compañero de universidad de mi hermano René en la Universidad del Estado de Ohio. Cuando yo llegué a aquel viaje del 1972, conocí a Guillermo Quiñones, patólogo. Él, al regresar al país, en el 74, un año antes que mi hermano, pues entra a la universidad como profesor, llega a ser jefe del departamento de patología y es nombrado presidente de la Asamblea General Universitaria. Entonces, había un acompañamiento intelectual pues, de los centros de pensamiento de la Universidad Nacional y la UCA. Había ciertas conexiones con la UCA a través de diversos profesores, porque, por ejemplo, un amigo, el Guillermo Manuel Hugo, que formó parte del gobierno del 79 y era líder de la socialdemocracia, era profesor en la UCA. Y conocíamos, por ser ingeniero, al rector de la UCA, Román Mayorga. Entonces, y a través de ellos, pues, obviamente ellos estaban ahí por gozar del aprecio de la comunidad jesuita. También en esos tiempos ya la comunidad jesuita, pues, había declarado la necesidad de un cambio social en el país. Ya eran acusados de comunistas, una serie de epítetos, ¿verdad?, que les adjudicaban, obviamente por interés las partes, claramente pues por interés las partes de la derecha. Desafortunadamente, cuando hacemos el movimiento, el cambio, el 15 de octubre de 1979, se infiltran unos militares de la vieja guardia que poco a poco van manipulando el movimiento y se van imponiendo sobre varios jóvenes militares que permite que hagan a un lado al originador militar del movimiento, que era mi hermano René. Y el fundamento de ellos era que era importante reprimir, que en realidad lo que había faltado era una mano más dura. Ya en ese tiempo se hablaba de una supermano dura también. Pues lo que invocábamos nosotros, no, al contrario, es un sentido humanista al que hay que ponerle a la solución. Claro, eso no quiere decir que se iban a permitir abusos ilegales, ¿verdad?, sino que en realidad imponer la ley como debería de ser. Y cuando se da lo del 15 de octubre, como decía, los sectores armados de la izquierda reaccionaron de una manera muy madura, muy dura, y comenzaron a provocar a lo que se trataba de establecer para crear un caos, y eso le daba puerta abierta a los que querían reprimir. Ahora, ¿cómo veíamos nosotros la situación, verdad? Nosotros sabíamos de que si no se intentaba un cambio, el país iba a caer en una guerra civil. En ese momento no habían muerto las 100.000 personas que fallecieron después, ya habían asesinado a Monseñor Romero. El movimiento tenía ya 7 años de ese movimiento del cambio. Pues claro, al principio nosotros no pensábamos en un golpe de Estado, pensábamos que estando dentro del mismo sistema podríamos persuadir al régimen
de que cambiara, que permitiera elecciones libres. Les digo que era absolutamente peligroso porque no lo podíamos hacer públicamente, todo era un movimiento secreto. Por eso les hablo yo de este escritorio de mi oficina, porque algunas reuniones se hacían en mi oficina o en el consultorio de un médico, de Guillermo Quiñones, en diversos lugares, pues teníamos reuniones ocultas, digamos, ¿verdad? Y los militares, mi hermano René comenzó a preparar también un pequeño grupo de oficiales jóvenes, capitanes, y también tenía reuniones ocultas, ¿verdad? Éramos gente comprometida, pues no, fue una cuidadosa selección de los componentes del grupo civil, por ejemplo, ¿verdad? Yo coordinaba el grupo civil, yo seleccioné a amigos, colegas de absoluta confianza. Uno de ellos, por ejemplo, era vecino mío, era un economista que había estudiado en Cambridge. Todos habíamos estudiado afuera. El otro era otro economista que había sido compañero mío de trabajo en la ESO. Otro era un abogado, padre de un empleado nuestro, el doctor Julio Oliva. Él sí no había estudiado fuera, él había estudiado acá, pero era una persona muy respetada. Entonces eran personas que conocíamos bien, que fueron bien escogidas para mantener esto en secreto. Pues, no sabían, nuestras familias no sabían. Así como al mismo tiempo los núcleos armados establecieron también sus blindajes internos, pero nosotros teníamos que tener el nuestro, ¿verdad? Para evitar que nos detectaran. Y cuando ya viene julio del 79, apenas 2 o 3 meses antes, sí fue que ya la cosa era más conocida, ya casi era un secreto a voces. Pero 7 años antes eso se mantuvo en secreto, absoluto secreto. Mi hermano René, como militar que era, el que más tenía que cuidarse, porque él estaba en medio de las fieras ahí, ¿verdad? Y entonces él estableció un grupo muy pequeño de capitanes que después desafortunadamente fue infiltrado y llegó a oídos de un coronel que fue el que se encargó de desvirtuar todo eso y el que hizo la alianza con los demócratas cristianos cuando dejamos el gobierno. Pues. La verdad que nosotros no queríamos dejarlo, le dimos al gobierno 7 días para que cambiara su rumbo. Y en ese tiempo nosotros pensábamos neutralizar a nuestros enemigos. Pero cuando los militares jóvenes se dieron cuenta de que ya el Partido Demócrata Cristiano había hecho alianza con nuestros enemigos y había una alternativa que ellos vieron más fácil, que al final fue más difícil porque se desató la guerra y tuvieron que exponerse más. Entonces ellos empezaron a flaquear y ya sabíamos que poco a poco no contábamos con ellos. Al final, cuando renunciamos, el mismo Monseñor Romero hizo un esfuerzo para que eso no se hiciera, que no renunciáramos. Hubo una reunión, recuerdo bien, en San José de la Montaña. Él nos llamó a todos, ¿verdad? No, hombre, miren, el país se va a destruir. Pero los militares simplemente no quisieron ceder. Desafortunadamente, pues ustedes saben, después del acuerdo de paz vienen los contendientes, forman partidos políticos, uno gobierna por 20 años, el otro, bueno, dice ahora es mi tiempo, y ninguno de los dos logra lo que pregonaba. El país está ahora pues en un nuevo régimen, la gente se cansó de esos ofrecimientos, ha buscado otro rumbo, otra salida, porque esperamos que, ojalá pues que funcione, esperamos que funcione, siempre que se cumpla aquello, 3 cosas básicas: derechos humanos, cese de la violencia, de la corrupción y una mejor distribución de la riqueza con el desarrollo del país. Eso es lo que quiere la gente, nada más.